Bueno, mis cordiales saludos nuevamente para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos para todos. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me pudieran escuchar por primera vez. Y estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 20 años viviendo. Gracias al Señor, ya he orado y quisiera cantar dos estrofas del himno 52 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. En la ciudad de Dios no cabe el pecador, puro es su brillo, sin mancha en su fulgor. Perdona mi maldad, soy pobre pecador. Lava mis culpas, bendito Salvador. Ojalá usted pueda llegar a recapacitar y pueda decir delante de Dios, como en la segunda estrofa, y poderle decir al Dios del cielo: perdona mi maldad, soy pobre pecador, lava mis culpas, bendito Salvador. Que usted por la fe pueda llegar al único que le puede salvar, que es el Señor Jesucristo, y pueda experimentar la salvación. Quisiera leer en el Evangelio escrito por el evangelista Lucas. Voy a leer todo el capítulo 13 hasta el 9, porque ese capítulo se relaciona, y quisiera hablar sobre la paciencia de Dios y el perdón de pecados que ha tenido Dios paciencia para con el indigno pecador desde tiempos antiguos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, sino arrepentéis todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, sino arrepentéis todos, pereceréis igualmente. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no la hallo, córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, la paciencia de Dios es, como dice en Romanos, su paciencia y longanimidad. Y eso fue lo que tuvo Dios con la nación de Israel. Y aquí vemos que el Señor está hablando sobre personas que pensaban que eran más pecadores porque habían padecido algo. Aquí vemos en el capítulo 7,
13, el capítulo comienza, dice, arrepentíos o pereceréis. Entonces estaba hablando de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Dicen que estos pudieran haber sido algunos eran adoradores de Galilea y fueron condenados por Roma porque eran tal vez celotes sediciosos y fueron asesinados en el templo por autoridades romanas mientras estaban en el proceso de ofrecer sacrificio. Y entonces vemos aquí que después hay otro caso que está explicando, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén. Entonces muchos de ellos estaban pensando que esa torre cayó sobre ellos y los mató porque ellos eran más pecadores que los otros, ¿no? Lo que quiso decir el Señor, que todos son pecadores por igual, y así lo señala la Escritura desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo siempre tuvo trato con la nación de Israel, y por eso la Escritura, cuando habla de la higuera, está señalando a la nación de Israel. Los tratos fueron primero con ellos, y lo vemos en el Antiguo Testamento que Dios tuvo trato con ellos. Los sacó con poder de allá de Egipto, con mano poderosa, y tuvo trato con ellos, pero ellos seguían en sus pecados de idolatría y distintos pecados que ellos cometían, fornicaciones, y a través de las Escrituras ellos mataban a los mismos profetas que llevaban el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque al pecador no le gusta que se le diga la verdad. Nosotros vivimos un tiempo en ignorancia también, pero gracias al Señor, al Dios del cielo, que fue tratando en nuestros corazones hasta que pudimos proceder al arrepentimiento y llegamos a la única y verdadera fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo. No puedo decir que era, porque Él vive, porque Él hizo la obra de la cruz, obedeció al Padre hasta muerte en cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Es, el que vive, el que está a la diestra de Dios. Entonces vemos que el mismo Señor explicó esta parábola y habló sobre estos galileos que fueron asesinados, y tal vez para ellos era un escándalo lo que había pasado ahí, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, le llegó el juicio, y el juicio pues es lo que le espera al pecador que no se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor. Pero el Señor los ve a todos por igual. Dice, os digo, no antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Entonces vemos más abajo que estaba el Señor, después que les dijo, habló sobre esto, les dijo esto. Él les refirió una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Hablaba sobre la viña porque allí había muchas siembras de vino, de uva, y entonces dice que vino a buscar fruto en ella y no lo halló. El Señor tuvo trato con la nación de Israel, como les vengo diciendo, desde el Antiguo Testamento. El Dios del cielo lo sacó con mano poderosa de Egipto. Egipto nos habla de este mundo, y la levadura nos habla del pecado, pero el Señor tuvo tratos con ellos. Después que hubo el último profeta, hubo un silencio de
más de 430 años. Después vino el último profeta, que fue Juan el Bautista, y a él también lo mataron degollado. Mataron a los profetas, los que le traían los mensajes. Y el Señor quería frutos de esa nación, pero ellos, el Señor dijo en la Escritura que Él los quería juntar como la gallina junta a su polluelo debajo de sus alas, pero no quisieron y tuvieron con reverdía. Por eso vemos a través de toda la Escritura que los fariseos, los escribas, le estaban controversiando al Señor y estaban buscando de matarlo. Igualmente es ahorita tal vez en países no matarán a los creyentes, hay libertad de culto, libertad para predicar, pero siempre hay la controversia del que no es salvo, porque él no quiere que se, como le explico, que se le meta el dedo en la llaga, que se le advierta sobre el peligro que corre su alma, que si no se arrepiente y cree en el Señor, puede perder su alma. Y el pecador quiere vivir en este mundo a rienda suelta, porque esta carne y este corazón tiende al pecado. Pero Dios tiene paciencia, así como la tuvo con esta nación de Israel, porque los tratos eran con Él. Por eso es que el Señor en su ministerio terrenal dijo que envió a los discípulos y le dijo: y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También en el plan de salvación estábamos incluidos también nosotros, pero los tratos eran primero con la nación de Israel. Entonces les dijo: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala porque inutiliza también la tierra. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces el Señor estaba no dirigiéndose a uno solo, sino se estaba dirigiendo a la nación de Israel para que se arrepintieran, y personalmente a cada uno de los que eran de esa nación. Entonces la higuera siempre se emplea con frecuencia como representación simbólica de Israel. Pero el Señor quería, con lo que explicó en lo de la torre de Siloé y con lo que pasó con este sacrificio, y que había Pilato mezclado con los sacrificios de ellos la sangre. Entonces vemos que el Señor lo que le estaba dando a entender a ellos, que toditos iban a perecer igualmente, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y cuando nosotros leemos en Romanos, dice que no hay ni un justo, ni aún uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y una mujer, pero la vida entró por un hombre, por el Señor Jesucristo, quien fue el que solucionó el problema delante de Dios, y todos los que creen en Él pueden hallar paz y salvación y vida eterna. Entonces por eso vemos que en Romanos dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. El único que pisó la tierra, que estuvo aquí sin pecado, era el Señor Jesucristo, pero todos nacen pecadores. Por eso el Señor les dijo: si no arrepentéis todos, pereceréis igualmente. Y cuando uno lee el libro de Romanos, que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece,
y aún a los que el Señor endurece, Él los utiliza, el Dios del cielo, para su gloria y su honra. El Evangelio es predicado. El que cree, el que recibe el mensaje y crea lo que se le está predicando, puede alcanzar y hallar vida eterna, porque muchos de los que oían al Señor también creyeron, pero los fariseos, los escribas, todos esos religiosos de esa época, ellos rechazaron al Señor y aún así lo entregaron y lo crucificaron para que se pudieran cumplir todas las profecías. Otro evento que puede alcanzar al pecador, uno de los eventos que puede alcanzarlo es la muerte. Y va a tener una separación de Dios. Si alcanza la muerte, su alma iría al lugar del infierno, un lugar previo a donde van las almas, y el día del gran trono blanco ser sacado de ahí, juzgado y lanzado al lago de fuego. El Señor Jesucristo pudiera venir en cualquier momento. Él tuvo paciencia con lo de la nación, con los judíos, con la nación de Israel. Él tuvo mucha paciencia, pero aún así lo crucificaron. Dios tuvo paciencia, vemos en el Antiguo Testamento, enviando el mensaje por medio de los profetas. Los profetas eran apedreados, matados, y los callaban, pero aún así Dios enviaba siempre mensajeros para predicar el mensaje y advertir al pecador de que se arrepienta, así como el Señor les dijo: no antes, sino arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Ellos pensaban que estas personas que le cayó la torre de Siloé eran más pecadores que los demás. No, todos somos pecadores, porque vemos el caso del joven rico. Cualquiera diría, cuando él dijo que él guardaba todos los mandamientos de Dios, pero el Señor le dijo: anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Hasta ahí quedó él. Igual como la mujer de Lot, ella aparentemente cuando estaba con Lot era creyente, pero cuando aquellos ángeles le dijeron que salieran de ahí, cuando ella iba saliendo, cuando le dijeron que ninguno tenía que voltear, pero ella tenía a Egipto en su corazón, ella volteó y se volvió una estatua de sal. Entonces vemos que ese rico, ese fariseo que era un joven rico, cuando el Señor le dijo esto, dice que él se puso muy triste y no siguió al Señor, se fue a su mundo. Por eso tiene que la persona arrepentirse, como dice: si no antes os arrepentís, todo perecerá igualmente. Como le estoy diciendo, ellos pensaban que porque le había caído la torre a estos, entonces ellos pensaban que eran más pecadores. No, la Biblia dice que no hay ni un justo ni aun uno. Y en el Salmo 53 señala que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. En el libro de Eclesiastés también lo dice, y a través de toda la escritura lo señala que es así. Y en el comienzo del libro de Génesis, antes del diluvio, Dios dijo que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuamente hacer el mal. Por eso el Señor mismo dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere decir arrepentimiento? Darle un parado aquí al pecado, a la vida que lleva, y es un cambio de manera de pensar y en tu corazón reconocer que estás pecando delante de Dios, porque así lo señala la palabra. Cuando yo escuché el mensaje de salvación y habían escrituras que chocaban con mi vida,
de pecado, yo quería salir de ahí por mis propios medios, no pude lograr dejar algunas cosas, pero por mis propios medios no pude alcanzar el perdón de mis pecados. Tuve que arrepentirme y con un corazón sincero creer en el Señor, porque como lo dice en 1 de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador que puede reconciliarte con el Dios del cielo. El otro evento es está la muerte. El otro evento es el arrebatamiento. Dios, cuando te hablé en Lucas 13, Dios tenía trato con la nación de Israel. En este evangelio de Lucas, Lucas sigue explicando más adelante, porque todo este evangelio tiene una secuencia desde este capítulo 13. Entonces después vemos la escritura de los convidados a la boda. Todavía estaba hablando sobre la nación de Israel. El Señor tuvo tratos, explicó de distintas maneras en parábola. Habló de la parábola de la gran cena, y él siguió una secuencia de enseñanza tratando con la nación de Israel. Los tratos con la nación de Israel se detuvieron. Empezó a tratar con el pueblo gentil, que también lo señala en estas mismas parábolas. Cuando el Señor le dice en la parábola de la gran cena: ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Ahora viene el arrebatamiento, para que el Señor pueda nuevamente tener los tratos con la nación de Israel. Esto pudiera ocurrir en cualquier momento. Nosotros pudiéramos ser sacados hoy, mañana, pasado, no sabemos, o entre unos años más. Pero lo único que sí dijo el Señor en su ministerio terrenal, y lo dijo por el apóstol Pedro, por otros siervos que él utilizó aquí en la tierra para comunicar el mensaje: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan creer en el Señor. Así como Dios tuvo paciencia con la nación de Israel, con los judíos, y ha tenido paciencia con todos. Él está esperando que tú procedas al arrepentimiento y por la fe vayas al Señor Jesucristo, el que murió en una cruz, derramó su preciosa sangre y pagó la deuda al Padre, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cree en el Señor Jesucristo, amigo o amiga que no eres salvo. No te juegues con la paciencia de Dios, porque se puede agotar, puede llegar tu día establecido aquí, hasta que tu día establecido aquí en la tierra de vida. Puedes morir joven, viejo, no lo sabe, eso solamente lo sabe Dios. O te puede alcanzar el evento del arrebatamiento, para que Dios pueda volver a tener los tratos con la nación de Israel, y van a venir los juicios sobre la tierra. Libra tu alma del lugar de condenación, del infierno. Es una realidad. En otros mensajes te lo he predicado. Arrepiéntete y cree en el Señor. Deja esta vida de pecado, cree en el Señor, y entonces podrás obtener el perdón de tus pecados y la seguridad de que podrás ir para el cielo, como la tenemos cada uno de nosotros. Yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y es como que me acuerdo como que si fuese creído ayer. Que el Señor te pueda ayudar.